Paz de Cristo, amados hermanos. Hola, ¿qué tal, amadas personas? Bienvenidos una vez más a Amor, Esperanza y Poder. Aquí somos discípulos apasionados por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con Juan Martínez. Encuentra mi canal como Juan de Dios Martínez Ochoa y por favor suscríbanse al canal de Mari Rodríguez, Iglesia del Dios Vivo. Es un canal de gran bendición, hermanos. Será de gran bendición para su vida, así como es de gran bendición para mi vida. Con más de 600 predicaciones con el pastor que es mi tío, mi padre espiritual. Así que suscríbanse, hermanos, y vean esas predicaciones de mi tío que son de gran bendición. Al final de esta enseñanza les dejaré dos predicaciones poderosas que las tituló mi tío Servicio de Oración y La Ofensa. El tema se titula La existencia del infierno, parte 4. Y antes de comenzar quisiera hacer una oración, amados hermanos, amadas personas. Padre amado, en este día, Señor, te pido que toques a mis hermanos, amadas personas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A tú reprendo todo demonio inmundo, tu espíritu inmundo que quiere hacer oposición, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A tú reprendo todo brujo, hechicero, satanista y adorador de la muerte. Ahora se ha hecho Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado. Que sean atados y reprendidos, Padre amado. Se rompe toda oposición, se rompe toda brujería. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toca a mis hermanos y amadas personas que van a ver este video, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Empecemos, amados hermanos, amadas personas. En Romanos, capítulo 8, en su verso 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos para explicar la justificación por la fe en Jesucristo y mostrar que la salvación solo se puede obtener a través de la gracia de Dios. Entonces este versículo marca el inicio de una sección donde Pablo se enfoca en el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora pues, ninguna condenación hay. Esta frase es una declaración poderosa de libertad. En Cristo no hay condenación para aquellos que han sido justificados por la fe, amados hermanos, amadas personas. Eso significa que, aunque somos pecadores, no enfrentamos la condena eterna porque Jesús pagó un precio alto por nuestros pecados. Para los que están en Cristo Jesús, estar en Cristo significa tener una relación personal con Él, amados hermanos, amadas personas. Haber aceptado su sacrificio y vivir bajo su señorío. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo contrasta dos formas de vivir. Según la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, amados hermanos, amadas personas, y según el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Vivir conforme al Espíritu implica una transformación interna que se refleja en nuestras acciones y nuestras decisiones, amados hermanos, amadas personas. Es importante vivir en libertad. La libertad en Cristo significa que no estamos bajo la condena del pecado. Podemos vivir con la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y que somos aceptados por Dios. Si alguna vez se siente abrumado por la culpa de tus errores pasados, recuerda que en Cristo no hay condenación. Puede vivir con la paz de saber que eres perdonado y amado por Dios. Siempre y cuando uno esté firme en su camino, sabemos que estamos en dirección a la vida eterna, amados hermanos, amadas personas. Si estamos siempre manteniéndonos en comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y estando siempre en ayuno, en oración, en lectura de la Biblia, amados hermanos, amadas personas, dejando nuestra carne a un lado, matando a la carne. Es importante buscar una relación personal con Jesús. Estar en Cristo implica una relación continua y personal con Él. Esto se cultiva a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes y también del ayuno, amados hermanos, amadas personas. Dedique tiempo cada día para orar y leer las Sagradas Escrituras. Esto fortalecerá su relación con Jesús y le ayudará a vivir conforme a su voluntad. Es importante vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu significa permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y que guíe nuestras acciones. Esto implica
una vida de obediencia y dependencia de Dios. Antes de que tome decisiones importantes en su vida, ore y pídale la dirección a Dios, al Espíritu Santo, amados hermanos, amadas personas. Esto le ayudará a tomar decisiones que honren a Dios y que reflejen su carácter. Es importante la transformación interna, amados hermanos, amadas personas. La vida en el Espíritu produce una transformación interna que se refleja en nuestras acciones y actitudes. Esto incluye desarrollar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y más, amados hermanos, amadas personas. Si se está enfrentando en situaciones difíciles, permita que el Espíritu Santo le dé paciencia y que le dé paz. Esto no solo le ayudará a manejar mejor la situación, sino que también será un testimonio para quienes le van a rodear, amados hermanos, amadas personas. Este versículo que acabamos de leer nos recuerda la maravillosa verdad de que en Cristo no hay condenación. Esta libertad nos invita a vivir una vida transformada, guiada por el Espíritu Santo. Al buscar una relación personal con Dios, con Jesús de Nazaret, y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, podemos experimentar la paz y la libertad que Dios desea para nosotros, amados hermanos, amadas personas. En Cristo estamos libres de condenación. No tenemos que temer al infierno si vivimos en obediencia a Él cada día. Si no estamos viviendo en obediencia, estamos pecando, sí tenemos que tener miedo de que nuestro camino va al infierno. Pero si nos mantenemos en santidad, firmes con Dios, no tenemos por qué temer a la muerte ni por qué temer al infierno, porque estamos en camino con Jesús de Nazaret, amados hermanos, amadas personas. Y hoy debemos de tomar esa decisión. Porque no sabemos, amados hermanos, amadas personas, qué pueda pasar el día de mañana. Ya que un choque puede cambiar nuestras vidas, o un accidente puede cambiar nuestra vida, amados hermanos, amadas personas. ¿Viviremos en obediencia a Dios, aceptando su gracia y misericordia? ¿O rechazaremos su amor y enfrentaremos las consecuencias eternas? Yo ya he elegido mi camino y es obedecer a Dios y seguir a Dios hasta la muerte, amados hermanos, amadas personas. El punto es que tenemos que tomar una decisión. No podemos estar a medias. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Yo he elegido estar con mi Señor Jesucristo de Nazaret hasta la muerte, amados hermanos, amadas personas. Y esta predicación, esta enseñanza, que no sea solamente palabras, sino un llamado a la acción. Que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad y la santidad, amados hermanos, amadas personas. Que nuestras vidas sean un testimonio de victoria en Cristo y de la esperanza de la vida eterna. La Biblia nos ofrece una visión clara y contundente del infierno. No es un lugar de descanso ni de purificación temporal, sino un destino eterno para aquellos que rechazan a Dios, o que desobedecen a Dios, o que mueren sin haber aceptado a Dios. En Mateo capítulo 13, en sus versos 49 y 50, dicen así: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos versículos forman parte de la parábola de la red, una de las muchas parábolas que Jesús contó para enseñar sobre el reino de los cielos. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una red que recoge todo tipo de peces. Al final, los pescadores separan los peces buenos de los malos. Jesús utiliza esta imagen para describir el juicio final, donde los ángeles separarán a los justos de los injustos. Así será el fin del siglo. Jesús está hablando del fin de los tiempos, amados hermanos, amadas personas. El momento del juicio final. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Los ángeles actuarán como agentes de Dios para separar a los justos. Los justos son aquellos que han vivido conforme a la voluntad de Dios, y los separarán de los injustos.
que son aquellos que han rechazado a Dios y su camino, amados hermanos, amadas personas. Y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una descripción gráfica del castigo eterno para los injustos. El horno de fuego simboliza el infierno, un lugar de sufrimiento y separación de Dios eterno, amados hermanos, amadas personas. Es importante vivir con una perspectiva eterna. Estos versículos nos recuerdan que la realidad del juicio final y la importancia de vivir con una perspectiva eterna nos muestran decisiones, amados hermanos, amadas personas, y acciones en esta vida que tienen consecuencias eternas. ¿Y cuál es el camino que vamos a elegir? Si enfrentamos tentaciones para actuar de manera deshonesta en el trabajo, recordar el juicio final puede motivarnos a vivir con integridad, sabiendo que nuestras acciones serán juzgadas por Dios. Es importante, amados hermanos, amadas personas, buscar la justicia y la santidad. La separación de los justos y los injustos nos llama a buscar la justicia y la santidad en nuestra vida diaria. Esto implica vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y reflejar su carácter en nuestras acciones. Practicar la justicia puede incluir ser honesto en nuestras relaciones, tratar a los demás con respeto y compasión, amados hermanos, amadas personas, y defender lo que es correcto, incluso cuando es una situación difícil. Es importante compartir el Evangelio. Saber que hay un juicio final nos motiva a compartir el Evangelio con otros. Queremos que más personas conozcan a Jesús y reciban la salvación para que puedan estar entre los justos en el día del juicio. Hablar con amigos y familiares sobre su fe y cómo Jesús ha transformado su vida, invítelos a conocer más sobre el Evangelio y a experimentar el amor de Dios, amados hermanos, amadas personas. Es importante vivir con urgencia y propósito. La certeza del juicio final nos llama a vivir con urgencia y propósito. No sabemos cuándo será el fin, por lo que debemos aprovechar cada oportunidad para vivir de manera que honre a Dios y que cumpla su propósito en nuestras vidas. Dedica tiempo a servir en tu comunidad, ayudar a los necesitados y hacer un testimonio del amor de Dios en todas tus acciones. Cada día es una oportunidad para hacer una diferencia externa. En Mateo capítulo 13, versículos 49 y 50 que acabamos de leer, nos ofrece una visión clara del juicio final y la separación de los justos y los injustos, amados hermanos, amadas personas. Esta enseñanza nos llama a vivir con una perspectiva eterna, buscando la justicia y la santidad, compartiendo el Evangelio y viviendo con urgencia y propósito. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, no solo obedecemos a Dios, sino que también experimentamos una vida plena y significativa en comunión con Él. Este pasaje nos muestra el juicio final, donde los malos serán separados y arrojados al horno de fuego. El lloro y el crujir de dientes simbolizan el sufrimiento eterno, amados hermanos, amadas personas. Y quiero ahora hablar un tema de suma importancia y de urgencia, amados hermanos, amadas personas, sobre este tema que es la existencia del infierno, y lo hablo con todo el respeto del mundo, amados hermanos, amadas personas, y con amor, como las prácticas homosexuales, tanto en hombres como en mujeres, pueden llevarnos a un camino de perdición, o llevan al infierno, amados hermanos, amadas personas. La Biblia es clara en su enseñanza sobre la moralidad sexual y las consecuencias del pecado. Y hoy exploraremos cómo la Biblia nos advierte sobre los peligros de las prácticas homosexuales y cómo éstas pueden llevarnos al infierno. Este mensaje no es de condenación, sino de amor y advertencia para que todos podamos buscar la santidad y la pureza que Dios nos llama a vivir. Y como se los dije ahorita, amados hermanos, amadas personas, lo hablo con mucho respeto. El libro de Levítico
es parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y contiene leyes y regulaciones dadas por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. Estas leyes cubren aspectos ceremoniales, morales y sociales de la vida israelita. Levítico 18 se enfoca en las leyes sobre la pureza sexual y las relaciones prohibidas. En Levítico 18, capítulo 18, verso 22. Levítico 18, 22 dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dios es claro, amados hermanos, amadas personas, en su mandato de que las relaciones homosexuales son una abominación. Este versículo subraya la gravedad del pecado sexual y la necesidad de vivir en pureza y en santidad. Consideremos a alguien que justifica sus prácticas homosexuales diciendo que es una expresión de amor. Este versículo nos recuerda que independientemente de cómo se sientan, las relaciones homosexuales son contrarias a la voluntad de Dios. Debemos vivir conforme a los mandamientos de Dios, evitando cualquier práctica que Él considere abominable. Esto implica buscar la santidad y la pureza en todas nuestras relaciones, amados hermanos, amadas personas. No te echarás con varón como con mujer. Este mandato es claro, amados hermanos, amadas personas, y prohíbe las relaciones sexuales entre hombres, hombre con hombre. En el contexto de la ley mosaica, esto se consideraba una violación de la orden creada por Dios para la sexualidad humana. Es abominación. Esta frase, la palabra abominación, se usa para describir algo que es extremadamente ofensivo o repugnante a los ojos de Dios. Este término subraya la gravedad de la prohibición, amados hermanos, amadas personas. Es importante reflexionar sobre la moralidad y la ética. Aunque vivimos bajo el nuevo pacto de Cristo, los principios morales subyacentes de las leyes del Antiguo Testamento nos guían en nuestra ética y moralidad. La Biblia nunca cambia, amados hermanos, amadas personas. Es siempre la misma para todos los siglos de los siglos. La enseñanza de este capítulo de Levítico 18:22 nos invita a reflexionar sobre la pureza sexual y la santidad en nuestras vidas. Podemos aplicar este principio buscando vivir una vida de pureza sexual, evitando comportamientos que deshonren a Dios y a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y lo podemos ver también en 1 Corintios 6, 19 y 20. Es importante el amor y el respeto hacia los demás. Es crucial abordar temas sensibles como este con amor y respeto hacia los demás. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo podemos ver también esto en Mateo 22:39. Esto incluye tratar a todas las personas con dignidad y compasión, independientemente de sus creencias o comportamientos. Si conoces a alguien que tiene una orientación sexual diferente, es importante mostrarle amor y respeto, evitando el juicio y la condena. En lugar de enfocarnos en la condena, podemos compartir el amor y la gracia de Dios. Pero también es importante entender que detrás de la homosexualidad hay demonios, es un demonio que opera, amados hermanos, amadas personas. Y que si esas personas homosexuales no se arrepienten, el día de su muerte serán mandados al infierno, amados hermanos, amadas personas. Es importante buscar la guía del Espíritu Santo. En cuestiones complejas y sensibles, necesitamos la guía del Espíritu Santo para discernir cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la gravedad de la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con ella. Ore y pídale a Dios, al Espíritu Santo, que guíe en tus relaciones y decisiones, ayudándote a vivir de manera que honre a Dios y que refleje su amor, su santidad. Este versículo que acabamos de leer es un versículo que aborda la pureza sexual desde la perspectiva de la ley mosaica.
Al reflexionar sobre este versículo, es importante considerar el contexto cultural y teológico y buscar aplicar los principios de pureza y santidad en nuestra vida diaria con amor y respeto hacia los demás. Al vivir conforme a la guía del Espíritu Santo, podemos honrar a Dios en todas nuestras acciones y relaciones. Es importante entender que la Biblia nunca cambia, amados hermanos, amadas personas. Las escrituras son para todos los siglos de los siglos, y Dios es claro que esta práctica, esto de lo homosexual, es una abominación. Es algo que lleva al infierno, amados hermanos, amadas personas. En Romanos capítulo 1, en sus versos 26 y 27 dice así, pongan mucha atención por favor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo describe cómo Dios entrega a las personas a sus pasiones vergonzosas cuando rechazan su verdad. Las prácticas homosexuales son vistas como un resultado de este rechazo y una desviación del diseño natural de Dios. Imaginemos a alguien que se siente atraído por personas del mismo sexo y actúa sobre esos deseos. Este versículo nos advierte que tales acciones son una desviación del diseño de Dios y resultan en consecuencias espirituales graves, amados hermanos, amadas personas. Debemos buscar la verdad de Dios y vivir conforme a su diseño para nuestras vidas. Esto implica rechazar cualquier práctica que sea contraria a su voluntad y buscar la santidad en todas nuestras relaciones. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos para explicar la justicia de Dios y la necesidad de la fe en Jesucristo para la salvación. En el primer capítulo, Pablo describe la condenación pecaminosa de la humanidad y cómo, al rechazar a Dios, las personas se entregaron a prácticas que van en contra de su diseño y voluntad. La frase, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esta frase indica que debido a la persistente rebelión y rechazo de Dios, Él permitió que las personas siguieran sus propios deseos pecaminosos, lo cual resultó en comportamientos desagradantes, amados hermanos, amadas personas. En comportamientos degradantes, amados hermanos. La frase, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pablo se refiere a las relaciones sexuales entre mujeres que van en contra del diseño natural de Dios para la sexualidad. La frase, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Aquí Pablo describe relaciones sexuales entre hombres, que también considera contrarias al diseño natural de Dios. La frase cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo señala que estos actos son vergonzosos y que aquellos que los practican experimentan consecuencias negativas como resultado de su comportamiento. Es importante reconocer la seriedad del pecado, amados hermanos, amadas personas. Estos versículos nos llaman a reconocer la seriedad del pecado y las consecuencias de vivir en rebelión contra Dios. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene consecuencias en nuestra vida y en nuestras relaciones. Si te encuentras luchando con algún pecado de homosexualidad o algún otro pecado, es importante reconocer su gravedad y buscar la ayuda de Dios para superarlo. Esto puede implicar confesión, arrepentimiento y buscar apoyo a una comunidad de fe. Es importante buscar la voluntad de Dios. Dios tiene un diseño y una voluntad para nuestras vidas, incluyendo nuestra sexualidad. Buscar vivir conforme a su voluntad implica estudiar su palabra, orar y permitir que el Espíritu Santo nos guíe.
Dedique tiempo a estudiar la Biblia, amados hermanos, amadas personas. Dedique tiempo a orar, pidiendo a Dios que te revele su voluntad para tu vida. Esto te ayudará a tomar decisiones que honren a Dios y reflejen su diseño para ti. Es importante vivir en pureza y en santidad. La llamada a vivir en pureza y santidad es un tema recurrente en la Biblia. Esto incluye nuestras acciones, pensamientos y deseos. Vivir en pureza implica evitar nuestros comportamientos que deshonren a Dios y buscar reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Si te enfrentan tentaciones sexuales, de homosexualidad o otra tentación sexual mala, como lo que estábamos hablando de los pensamientos lujuriosos o fantasiosos, es importante buscar maneras de mantenerte puro y mantenerme puro. Esto puede incluir evitar contenido inapropiado, establecer límites saludables en tus relaciones y buscar rendición de cuentas con un mentor o amigo de confianza, pero principalmente pedir la ayuda a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que Él es el único que nunca nos fallará, amados hermanos, amadas personas. Es importante mostrar amor y gracia. Es crucial abordar temas sensibles como este con amor y gracia, porque es la verdad, amados hermanos, amadas personas. Y es clara la Biblia, Dios es claro. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo y a mostrar compasión. Incluso cuando no estamos de acuerdo con sus acciones, debemos reflejar el amor de Dios en nuestras interacciones con los demás. Si conoce a alguien que lucha con su sexualidad, muestra amor y compasión en lugar de juicio. Comparta el amor de Dios y su gracia. Ore por ellos, pidiendo que Dios trabaje en su vida y lo transforme, lo cambie. En Romanos capítulo 1 versos 26-27 que acabamos de leer, nos ofrece una visión clara de las consecuencias del pecado y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Al reconocer la seriedad del pecado, buscar la voluntad de Dios, vivir en pureza y mostrar amor y gracia, podemos honrar a Dios en nuestras vidas y ser un testimonio de su amor y santidad, amados hermanos, amadas personas. Es importante entender que este tema es muy importante porque la homosexualidad es camino al infierno, amados hermanos, amadas personas. Y el punto es que debemos de estar firmes en Dios. En 1 de Corintios, capítulo 6, en sus versos 9 y 10 dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo nos advierte que aquellos que practican la injusticia, incluyendo las prácticas homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Este versículo subraya la necesidad de arrepentimiento y transformación en Cristo. Consideremos a alguien que vive en prácticas homosexuales y no ve la necesidad de cambiar. Este versículo nos recuerda que tales prácticas son incompatibles con la herencia del reino de Dios y que necesitamos arrepentirnos y buscar la transformación en Cristo. Debemos examinar nuestras vidas y arrepentirnos de cualquier práctica que sea contraria a la voluntad de Dios. Eso implica buscar la transformación en Cristo y vivir conforme a su verdad. El apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios para abordar varios problemas y preguntas que surgieron en la iglesia de Corinto. Esta ciudad era conocida por su inmoralidad y diversidad cultural, amados hermanos, amadas personas, lo que influía en la conducta de los creyentes. En este pasaje, Pablo advierte a los cristianos sobre los comportamientos que son incompatibles con la vida en el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo comienza con una pregunta retórica para recordar a los creyentes que ciertos comportamientos son incompatibles con la vida eterna en el reino de Dios. No erréis.
Esta es una advertencia clara para no ser engañados ni malinterpretar la gravedad de estos pecados, de la homosexualidad o de otros pecados, amados hermanos, amadas personas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Pablo enumera una serie de comportamientos pecaminosos que eran comunes en la sociedad de Corinto y que son contrarios a la voluntad de Dios y que los vemos hoy en día, amados hermanos, amadas personas. Heredarán el reino de Dios. La herencia del reino de Dios se refiere a la vida eterna y la participación en el reino celestial. Aquellos que practican estos pecados sin arrepentimiento no podrán participar en esta herencia. Este versículo, estos versículos que vamos de leer, 1 Corintios 6, 9 y 10, nos ofrece una visión clara de las consecuencias del pecado y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Al reconocer la seriedad del pecado, buscar la voluntad de Dios, vivir en pureza y mostrar amor y gracia, podemos honrar a Dios en nuestras vidas y ser un testimonio de su amor y santidad, amados hermanos, amadas personas. Entonces podemos ver cómo estos versículos son claros, amados hermanos, amadas personas. Y es algo que es muy importante porque muchos están en esto de la homosexualidad y es algo que es en contra de Dios y que lleva al infierno, amados hermanos, amadas personas. Quisiera cerrar con un versículo muy importante, amados hermanos, amadas personas, sobre este tema. Y como les digo, lo hablo con mucho respeto, pero es la verdad, porque el punto de este canal es que estemos firmes en Jesucristo de Nazaret, camino al cielo, a la vida eterna. Pero la homosexualidad es camino al infierno. Y es por eso que estamos predicando, que estoy predicando este tema con respeto, pero con mucha seriedad y con mucha importancia, amados hermanos, amadas personas, que la homosexualidad lleva al infierno. Quisiera terminar con este versículo, Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Quiero volverlo a repetir, amados hermanos, amadas personas. Levítico 20:13 dice así: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Quisiera hacer una oración final, amados hermanos, amadas personas. Padre amado, te pido que toques a mis hermanos, que toques a mis amadas personas que vieron este video. En el nombre de Jesucristo, que verán este video, Padre amado. Te pido que los toques, oh Dios, que los llames al arrepentimiento, Padre amado. Que les pongas el hambre y la sed de buscarte cada día más, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toca a mis hermanos y amadas personas, Padre amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toca a mis hermanos y amadas personas, oh Dios, para que lean las Sagradas Escrituras, para que oren, para que se vuelvan de sus malos caminos y vayan a ti, a su primer amor, Padre amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que dejen esos malos caminos y vayan al camino eterno, de la vida eterna, al camino que te agrada, Padre amado. Toca a mis hermanos y amadas personas, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo todo brujo, hechicero, satanista y adorador de la muerte que quiera hacer oposición. Se rompe su brujería y levanto bandera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, se rompe toda brujería ahora. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre amado. Quítales ese corazón de piedra y pones uno de carne, Padre amado. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Como dice tus sagradas escrituras, clámame y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh sí, Padre amado. En ese día toca a mis hermanos y amadas personas que vieron este video y que verán este video. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que busquen, Señor, tu camino eterno, que se aparten de los pecados, que se aparten de la homosexualidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que se aparten de toda pornografía, que se aparten de todo pecado, Dios, que se aparten de todos los cosméticos, que se aparten de todos los pecados, Padre amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora es hecho, Dios. Toca a mis hermanos y amadas personas que vieron este video. En el nombre de Jesús, ahora es hecho. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado. Que Dios mucho me los bendiga, amados hermanos, amadas personas.